Bueno, buenos días y bienvenidos a este encuentro digital en el que vamos a hablar sobre la factura electrónica, un tema de máxima actualidad por la aprobación de la ley Crea y Crece y por las oportunidades que va a ofrecer al canal de distribución. Y es que la e-factura obligará a todas las compañías de este país a adoptar este formato en los próximos años. A falta de la publicación del reglamento con las especificaciones técnicas de la factura electrónica, fabricantes de software, ISV y partners se preparan para ayudar a millones de compañías a dar ese paso. Antes de pasar al debate propiamente dicho, me gustaría, primero de todo, presentar a los expertos que tenemos aquí presentes en el debate, que son Ronald Lozano, Engineering Legal Manager de SAGE Iberia, Francesc Núñez, RP Product Manager de Wolters Kluwer Tax and Accounting España, Víctor García, CEO de ADIS, Xavier Pellicer, director de negocio del área de Business Process Automation de Avast, Vicente Alciturri, vicepresidente de la Confederación Española de Empresas TIC, Conetic, y Andreu Bru, director del Departamento de Tecnología e Innovación de PIME, de la patronal de pequeña y mediana empresa de Cataluña. Con todos ellos vamos a iniciar el debate, pero antes de eso me gustaría dar algunos datos que facilitan las cámaras de comercio respecto al volumen de facturas electrónicas. Corresponde al año 2022, pero son los últimos que se tienen, y en los que se avanza que el volumen creció más de un 31% en España en 2022, una cifra que representó un ahorro en gestión de 2,5 millones de euros y de un 17,7% en tiempo de gestión para las empresas. Estos datos corresponden principalmente a pymes y autónomos, luego me corregís si queréis, porque las grandes compañías están acogiendo todavía la moratoria de la ley, lo que ralentizará el proceso de rápida adopción en 1 o 2 años más de lo inicialmente previsto. El volumen general de ingresos de facturación electrónica representó unos 340 millones de euros, una subida de poco más de 80 millones con respecto a 2021. Por comunidades autónomas y, como suele ser habitual, Madrid y Cataluña lideran las emisiones y recepciones, seguidas de Andalucía, mientras que, por el contrario, las ciudades autónomas de Melilla y autónomas y como La Rioja, Islas Baleares, se encuentran a la cola. Las pequeñas empresas lideran el uso de esta vía de facturación con un volumen del 36,17% del total, seguidas por las medianas y las microempresas, aunque también se ha incrementado su presencia en el mundo de la gran empresa. Todos estos datos son de la Cámara de Comercio. Más del 50% de las empresas emisoras y receptoras de facturas electrónicas pertenecen al sector terciario o servicios, mientras que el sector secundario supone el 47% de las empresas emisoras y el 42% de las receptoras. Por su parte, las empresas del sector primario, como también suele ser habitual, continúan siendo las que menos se apoyan en las e-facturas. Y por actividad económica son el retail y las fábricas las que más lo utilizan en la parte de emisión, mientras que en recepción estos dos sectores engloban más del 50% de la recepción. Un batiburrillo de datos que podemos contrastar, pero que nos sirven un poco para iniciar el debate en el que ya nos gustaría dar el pistoletazo de salida, no sin antes comentar que todos los asistentes a la reunión, todos los que están visualizando este encuentro, pueden participar haciendo sus cuestiones, planteando sus cuestiones a través del chat. Nosotros intentaremos ir dando paso a que se contesten por parte de los expertos estas preguntas, y si no, al final también dedicaremos 5 minutitos a estos temas. Sin más, pues ya doy paso ya a la primera pregunta, en la que me gustaría que contestarais cuál es el grado de implantación de la factura electrónica en España a día de hoy. Cuando queráis, no sé si Víctor, si quieres empezar. ¿Empiezo yo? Bueno, pues gracias. Muchas gracias por esta invitación y esperamos que sea de interés para la audiencia.
Desde nuestro punto de vista, el grado de implantación real, una cosa es la gestión, la expectativa que vemos a día de hoy con todas estas, con las dos leyes conocidas que están circulando. Y otra cosa es el grado de implantación real. Nosotros, en el mundo en que nos relacionamos fundamentalmente, son pymes, son empresas pequeñas y autónomos, y ahí el modelo de implantación real de la factura electrónica es bajo. Es decir, más allá de que esas empresas tengan que relacionarse con corporaciones o con administraciones públicas, donde es obligatorio, por ejemplo, la administración pública, o en empresas que tengan sistemas de plataformas privadas, que sea obligatorio, ¿no? En el uso del día a día de la factura electrónica como tal, con factura o con otros medios, desde nuestro punto de vista, en el mundo pyme es bajo. Es verdad que toda la expectativa que se está generando en torno a la ley de antifraude y que, bueno, que no es realmente factura electrónica, que es el sistema Verifactu, pero sobre todo la ley Crece, está generando mucha demanda interna, nos está estimulando, estamos recibiendo constantemente peticiones de nuestros clientes para esto de qué va, de cuál va a ser el impacto, ¿no? Pero por resumirlo, mi visión desde nuestro punto de vista de lo que son pymes y autónomos, que es el tejido empresarial más abundante de este país, más del 97% del tejido empresarial son pymes, yo diría que es bajo y que es o muy bajo. Esa sería mi primera percepción. Sí, no sé, Francesc, ¿qué visión tenéis desde World? Sí, mira, sigo un poco el hilo de Víctor. Primero, gracias, por supuesto, por dejarnos compartir con vosotros y toda la asistencia este tema súper interesante. Y más allá de los números que has dado, que evidentemente son ciertos, son la información de que todos disponemos. Pero es cierto que en los tejidos más pequeños, ¿no? Del autónomo y tal, pues es verdad que el nivel de implantación fuera de los ámbitos obligatorios, que son básicamente cuando se envía una factura a una administración pública, pues quizás sí que es algo más bajo, ¿no? Todavía tiene unos drivers de crecimiento muy importantes. También es verdad que en los últimos años los porcentajes de incremento del uso de la factura electrónica han sido muy importantes. Por lo tanto, creo que son dos variables que sí que son importantes, ¿no? Sí que me gustaría, y antes de dar paso a los demás, que quizá tienen más información a este respecto, un tema muy importante que ha dicho Víctor. Hablaba de las dos leyes que están ahora ahí, por ahí confluyendo, ¿no? Es importante distinguir, que los asistentes y todos seamos capaces de distinguir bien entre qué quiere decir factura electrónica y qué quiere decir la ley antifraude, ¿no? Que son dos cosas que son absolutamente diferentes. Sé que me estoy quizá adelantando un poco porque esto está en el temario, pero entendemos que es importante centrar. La ley antifraude obligará a que un ticket sea comunicado a Hacienda. La ley de factura electrónica hará que las facturas se emitan de forma electrónica, pues de forma mandatoria, ¿no? De forma obligatoria. Luego lo aclararemos, pero es importante distinguir, porque cuando alguien se acerca a nosotros, un cliente se acerca a nosotros diciendo factura electrónica, quizá en su mente tiene un poco de confusión entre los dos temas, ¿no? Entonces, creo que es uno de los temas importantes que veremos más adelante. Y Seguro. por el resto, yo estoy de acuerdo con Víctor. Creo que en las capas más pequeñas, salvo obligatoriedad por las empresas más grandes o por ser una administración pública, bueno, está creciendo, pero el impacto todavía es bajo, o la implantación todavía es baja. Sí, Ronald, no sé si quieres. Sí, yo añadiría, buenas también, un placer estar aquí compartiendo con vosotros y con el resto de ponentes, y también gracias por la oportunidad. Yo querría destacar una cosa respecto a muchas veces cuando extraemos información sobre la factura electrónica, ¿vale? Quizás les ha pasado al resto de los que estamos aquí. Cuando hemos intentado extraer el uso de factura electrónica, hemos visto una confusión que quizás con la concepción actual podría ser buena, pero con la concepción de la norma que viene no sería tan buena, y es el concepto propio de factura electrónica. Entonces, creo que para hablar de la implantación de factura electrónica, creo que tenemos que dividir entre la concepción que muchas empresas tienen de factura electrónica, como es enviar un PDF por correo electrónico,
Para mucha gente, cuando hemos trasladado la consulta, nos contestan, sí, utilizo factura electrónica. En la siguiente pregunta le utilizamos qué modelo de factura electrónica utilizas y no marca ninguno porque no usa. Y cuando le preguntamos, ¿lo que estás utilizando es un PDF por correo electrónico? Dice, sí, esa es la que marcan, ¿no? Entonces, ante esa concepción, esos números que se están extrayendo de uso de la factura electrónica muchas veces están un poco distorsionados, ¿no? Porque la respuesta de factura electrónica que están dando es la concepción de que un PDF por correo electrónico lo es. Entonces, aquí yo creo que a la hora para los asistentes aclarar la concepción de factura electrónica como punto de partida sería interesante. Y es, una factura electrónica es una factura en formato estructurado, ¿vale? Y válido, según lo que se establezca en el reglamento, ¿vale? En uno de los formatos válidos. Y además de ser un formato estructurado, ha de ser comunicado electrónicamente por la vía del sistema de comunicación que se ha establecido para ello, ¿vale? Entonces es formato estructurado y comunicación electrónica, ¿vale? Entonces, si volvemos a repetir la pregunta con ese formato, veremos, y entonces ahí estamos de acuerdo, como decía Francesc y como decía Víctor, que el uso realmente no está tan extendido entre pymes y autónomos como a priori nos parecería siguiendo los datos. Sí, ya empiezan a surgir las primeras preguntas, luego abordaremos que además tiene que ver con el tema de la ley de antifraude. Pero antes de eso, bueno, no sé si Vicente, Xavier o Andreu quieren comentar también algo al respecto. Mira, si te parece, voy a dar mi punto de vista. Ay, discúlpame. No, no te preocupes, Andreu, luego Vicente. Sí, antes tu pregunta inicial era si las pymes, las microempresas, los autónomos, si tenían un grado de implantación, incluso de conocimiento. Hombre, te diré como las pymes y los autónomos no tienen por costumbre seguir el boletín oficial del Estado, pues la verdad es que no tienen ni idea, ¿vale? Por lo tanto, aquí hay que hacer una labor de concienciación, de sensibilización y de todo y que hay dificultades a nivel de reglamento, porque bueno, no fácil no nos lo ponen, ¿no? Pero yo creo que a las pequeñas y medianas empresas, que al final son los usuarios los que facturan y los que reciben facturas, bueno, y las grandes empresas por descontado, hay que trasladarles un mensaje no solo de tranquilidad, porque hay fabricantes y desarrolladores, implantadores de programas de gestión que son los que realmente tienen los quebraderos de cabeza para cumplir con las obligaciones requeridas por el Real Decreto. Y a las pequeñas y medianas empresas, a los emisores, a los empresarios, al final, en principio, la vida no les va a cambiar, van a hacer lo mismo que hacen. Lo que pasa es que el formato de factura va a ser diferente, no será un PDF, será el que sea, el Facturae o en un futuro el que determine la Comisión Europea, pero al final la complejidad de la factura, de la elaboración, del envío, la recepción, el registro, incluso del registro de las facturas en Verifactu, es un tema que realmente solo afecta a los fabricantes desarrolladores de software, ¿vale? Y ya finalmente aquí se ha hablado también de la ley antifraude, que afecta principalmente a aquellos que no sabían ni de qué se hablaba, que son los comerciantes, restauraciones, bares, comercios y tal, y al final pues es lo mismo. Solo afectará de forma directa a aquellas empresas que no están digitalizadas y por lo tanto vamos a verlo en positivo, intentemos verlo en positivo y pensemos que estas dos leyes con sus reglamentos van a ser un impulso importante en la digitalización de las pequeñas empresas y de los autónomos. Muy bien, muchas gracias, Andreu. Pues Vicente. No, gracias por abrirnos este foro para poder compartir estas ideas. Yo creo que también deberíamos de pensar un poquito en aspectos que las pymes y yo creo que cualquier empresa ahora mismo ya tiene en mente. ¿Alguien se imagina enviar transferencias bancarias que no sea SEPA? Por tanto, las empresas saben lo que es un archivo XML porque algunas veces incluso lo han llegado a ver. Por tanto, primer aspecto. Algo electrónico es algo equivalente a lo que hacemos con el SEPA, ese formato. O sea, no es un PDF, no mandamos un PDF, mandamos un formato determinado. Y segundo, es muy importante diferenciar, porque veo que las preguntas van un poco difusas. Una cosa es la facturación electrónica o la facturación como venimos haciendo, y otra cosa son las declaraciones fiscales y la prevención del fraude. Por tanto, fijaros que aquí hay dos procesos que actualmente se hacen secuencialmente. Primero uno factura y después hace sus declaraciones fiscales. Y lo hace a través de dos métodos distintos.
porque hablamos primero con nuestros clientes y luego con nuestra agencia tributaria. Cuando se está hablando, y por las preguntas que estoy viendo, ahora mismo la prevención del fraude fiscal, en el caso de las grandes empresas, se sigue haciendo exactamente como lo hacemos las pequeñas en papel. Primero se hace la factura, bien sea electrónica, en las grandes empresas, y luego declaran a un sistema que es el sistema inmediato de información para hacer la declaración fiscal. Lo que estamos viendo es que ahora a las pymes se les va a exigir mucho más que a las grandes empresas. Es decir, el SI tiene 4 días, las grandes empresas tienen 4 días desde el proceso de facturación para el proceso de reporte fiscal al SI. Bueno, pues a ver que Verifactu pretende que voluntariamente las empresas comuniquen antes la información fiscal que la factura electrónica y además usando 2 sistemas diferentes. Hay que hacerlo en 2 sitios. Con lo cual, realmente es demoledor lo que se nos está proponiendo. Y fijaros que la ley dice, en el caso de Verifactu, que es voluntario, porque si tú quieres puedes hacerlo de otra manera, que es trabajando offline con un sistema que tiene unos niveles de exigencia para los que crean software y para quienes explotan la información, muchísimo más exigente que el sistema inmediato de información. Desde el sector, desde la Confederación, estamos pidiendo a las empresas que, de ser así, que todos se pasen voluntariamente al SI. Porque de esa manera tendrán 4 días para reportar. Bueno, hay polémica, vemos que hay un montón de aristas sobre todo este tema. Si queréis, en esta primera ronda damos paso, creo que nos falta por hablar Javier. Javier, si quieres comentar. Estás muteado. Buenos días a todos. Bueno, poco que comentar porque en esta primera ronda, en esta primera intervención, casi todo el mundo ha hablado. Yo sí que quisiera deciros que esto va a representar tarde o temprano que todas las compañías modifiquen su manera de emitir y recibir facturas de manera bastante significativa. Cuando digo significativo es que, como ha dicho Ronald, la gente se está enviando de una manera muy importante facturas en formato PDF pensando que eso es electrónico. Eso va a tener una longevidad totalmente marcada a no más de 2 años después de la emisión de la orden, de la aprobación de la orden. Por lo tanto, cualquier empresa va a tener que empezar a manejar no solamente a emitir, sino a recibir facturas en formatos electrónicos, que hay varios formatos admitidos por ahí. Por lo tanto, desde el punto de vista tecnológico, simplemente deciros que en las empresas de tecnología, los que hacemos RPs, etcétera, etcétera, creo que ya tenemos un buen planteamiento para ayudar a estas pequeñas empresas a que esto les resulte realmente cómodo y fácil. La cuestión es no complicarles más el poderse introducir en el mundo de la factura electrónica tal y cual se nos exige ahora, ¿vale? Simplemente como un pequeño anticipo a las preguntas que después vendrán. Vale, gracias, Javier. Bueno, va quedando claro que la implantación de la factura electrónica es baja. En algunos casos, se confunde PDF con factura electrónica. Ronald ya nos ha aclarado qué es una factura electrónica y qué es lo que se va a pedir en el futuro a través de por imposición legal. Y antes de entrar en la parte de beneficios para las empresas y oportunidades para el canal, a nosotros nos gustaría dejar claro cuáles son las leyes que confluyen, porque yo creo que el que haya 2 leyes que llegan al mismo tiempo crea bastantes dudas. De hecho, las preguntas que nos están haciendo van en ese sentido. Por un lado tenemos la ley antifraude que que obliga a cambios en los programas de gestión y el reporte a la agencia tributaria para evitar dobles contabilidades. Y esa está a la vuelta de la esquina. Y por otro tenemos la ley Crea y Crece,
que es la que obliga a la factura electrónica en las empresas. Y esa, porque todavía no se ha aprobado el reglamento, pues parece más de medio largo plazo incluso. Entonces, si queréis, vamos a ver las dos en qué situación están en este momento. Os lo pregunto, ¿cómo está ahora mismo la ley antifraude? ¿Para qué sirve y en qué punto estamos? No sé si, Francés. No sé, sí, empiezo yo mismo si queréis. Sí. Intento dejar también espacio para complementar, que los compañeros complementen. Creo que es fundamental, creo que es parte de la inquietud que hay en la audiencia. Mirad, la ley antifraude, su estado, no voy con tecnicismos, está en la última fase de desarrollo técnico, es decir, es una ley que está aprobada. Después de la ley hay un reglamento, porque la ley dice perdón, una serie de cosas sobre la trazabilidad, la conservación, etcétera, y eso hay que explicarlo en detalle para que los fabricantes pues, podamos implementarlo. Eso es el reglamento. El reglamento también está aprobado. Y ahora falta una última parte, que es la orden ministerial, donde se detalla, perdón, he cogido un mal momento, donde se detalla exactamente cómo se tiene que comportar el software para cumplir con esta normativa. Pero esto es casi, alguien lo decía, esto es cosa de los fabricantes. Creo que era Andreu decía, esto es cosa de los fabricantes. A efectos de las empresas, de las pymes y de los autónomos de este país. ¿Cómo está esta ley? Pues mira, estamos estimando que este último pistoletazo se va a aprobar en breve. En breve quiere decir probablemente este mes de febrero o durante el mes de marzo ya, porque queda muy poquito. 9 meses después de esta primera aprobación, nadie, ningún comercializador, ningún fabricante puede fabricar ni comercializar nada que no esté adaptado a la ley antifraude. Y el 1 de julio del 2025, todos aquellos clientes que ya tienen software, pues tienen que adaptar ese software a esta nueva normativa. Básicamente, y como decía, para dejar espacio, esta normativa obliga a que cada factura, antes de emitirse, se quede guardada de una forma que no se pueda tocar, voy a simplificarlo, en la máquina del cliente, o bien, de forma voluntaria, se pueda emitir a Hacienda en tiempo real. Es cierto que es una obligatoriedad añadida para estos autónomos, para estas pymes, pero no es cierto que sea complejo. Esta complejidad la absorberá el software. Por lo tanto, aquí quiero lanzar un mensaje de tranquilidad. Alguien nombraba TicketBuy. TicketBuy es un sistema parecido que ya está funcionando en el País Vasco y lo único que hace es que solo en las facturas emitidas, antes de guardar la factura, el sistema por debajo hace unas cosas. ¿Qué es importante aquí en nuestra opinión? Lo importante es que va a afectar a cómo trabajan los autónomos y cómo trabajan las empresas en el flujo de la facturación, pero en el flujo del día a día, en cosas no tecnológicas, sino en cosas que se hacen hoy en día que probablemente pues, no se van a poder hacer. Porque ninguna de las dos leyes cambia la ley general tributaria ni cambia la norma de facturación. Por lo tanto, lo único que pueden hacer es que esta normativa se tenga que aplicar de una forma más estricta. Por ejemplo, en las pymes, en los autónomos, pues el uso de la fecha de operación de una factura no es muy habitual. O me voy un poco más abajo. Cambiar una factura una vez emitida es algo que más o menos puede ser habitual, ¿no? Quien no ha cogido el teléfono y ha dicho, oye, ¿qué te has equivocado en la factura? Espérate, rómpela, te emito otra con otro importe y te la vuelvo a enviar. Estas cosas que de facto no se pueden hacer hoy, son las que, cuando una normativa se vuelve más tecnológica, dejadme decirlo así, pues van a hacer que el cumplimiento sea más estricto. Y como decíais, la ley Crea y Crece sí que queda para más adelante y si os parece, paso la palabra para que los demás compañeros también puedan aportar. Francés, solo una pregunta. La factura que se envíe por Verifactu, Sí. ese reporte a Hacienda al que obliga la ley antifraude, ¿eso puede ser una factura en PDF, por ejemplo, o No, tiene que ser ya una factura electrónica propiamente dicha, estructurada? Sí, Juan, primero, tenemos que separar claramente la ley antifraude de la ley Crea y Crece. Absolutamente.
La ley antifraude exige que algunos datos de la factura, los datos económicos, los datos fiscales, se guarden en la máquina en un fichero que nadie puede tocar. De forma voluntaria, ese fichero se puede enviar a Hacienda en tiempo real. La gran ventaja de enviarlo en tiempo real de forma voluntaria es que el usuario, el obligado tributario, la empresa, el autónomo que lo haga, Hacienda va a suponer que directamente está cumpliendo con la ley general tributaria, lo cual es una ventaja indudable, ¿eh? Quien no lo haga y decida guardarlos en su máquina, pues es verdad, como decía Vicente, oye, en estos casos los requerimientos del software son mucho más estrictos, porque hay que garantizar una serie de cosas, ¿no?, con esos ficheros. Pero el envío es voluntario. Pensamos que es una buena opción porque realmente, oye, que por defecto cumplas la ley general tributaria, pues es bueno, a priori es interesante. No tiene nada que ver con la factura electrónica, son dos caminos totalmente separados. Y otra cosa importante que sí que me gustaría destacar es que cuando decimos factura en España, estamos hablando de, como se conocen los tickets, ¿eh? Los tickets son facturas, es decir, aquel ticket que sale de una cafetería cuando me he tomado un café, pues aquel software, cuando le dé al botón guardar, tiene que generar ese ficherito antes de que el cliente se pueda llevar su ticket, que además tendrá un QR, tendrá unas cosas, pero insisto, de las que el cliente no se tiene que preocupar, que para eso estamos los fabricantes. De verdad que no se tiene que preocupar. Sí de ajustar algunos procesos. Oye, pues no se puede cambiar una factura una vez emitida, hay que emitir una rectificativa y este tipo de cosas que irán saliendo. Una cosa, Vale, que de acuerdo. antes de que hable Víctor, quería comentar que hay el chat arde, lo digo para que veáis que se están contestando y hay muchísimas cuestiones que creo que vosotros mismos estáis contestando. Posteriormente, si queréis, incidimos un poco en ellas, pero creo que también estamos hablándolo en el debate. Creo que primero va Víctor y luego Ronald. Juan. Vale, bueno, por complementar un poco lo bien que lo ha explicado Francesc, por poner un ejemplo, intentando también aportando un poquito a la pregunta de Juan, tú vas a tener un software completamente adaptado, las empresas, los autónomos. De hecho, también hay que destacar que en el reglamento, en el proyecto de orden ministerial ya se habla de una aplicación pública gratuita para las empresas o autónomos que tengan menos de 100 facturas anuales. Está previsto todavía de desarrollar ese proyecto de orden ministerial. O sea, que habrá un software estatal, vamos a decir, un software en el que te podrás meter con tu certificado y emitir las facturas de forma gratuita. Pero en el caso de un software que tengas de estándar de algunos fabricantes que estamos aquí, tú generarás tu factura como la venías haciendo, generarás el PDF y antes de generar ese PDF comunicarás, si tienes la remisión voluntaria que es lo que decía antes Francesc, se generará el numerito como un registro de entrada, un sello de tiempo, generará un dato que es la comprobación de esa presentación y eso generará un PDF. Y tú luego mandarás la factura en PDF como la venías mandando anteriormente. Es decir, la podrías enviar posteriormente con ese QR. Lo que pasa es que necesitas ese sello. Al menos a día de hoy en TicketBuy se sabe que es así, que es como se está funcionando. Es decir, tú tienes un proceso, es verdad que el software tiene que impedir las ediciones, tiene que impedir el que no se puedan borrar esas facturas, tiene que tener un registro de toda la trazabilidad, pero la emisión de la factura, tú generarás tu factura y justo antes de generar el PDF harás esa presentación en tiempo real. Al menos lo que deducimos desde ADIS de lo que se desprende de la orden ministerial, ¿no? Y la experiencia que tenemos con TicketBuy. Creo que Ronald, por orden de petición. Gracias. Bueno, yo creo que también lo hemos intentado aclarar, ¿vale? Pero voy a intentar dar un pasito más en esa diferenciación y creo que puede ser interesante, lo voy a poner desde el punto de vista de usuario cuando estamos haciendo una factura, de qué se trata cada cosa, ¿vale? Nosotros como empresas tenemos nuestra factura que entregamos al cliente como hemos hecho toda la vida, ¿vale? Esa es, llamémosle, factura del cliente, ¿vale? Y por otro lado, cuando registrábamos esas facturas en nuestro sistema contable, sea como fuera ese sistema contable, lo que estábamos construyendo era el libro de facturas emitidas, que es lo que alguna vez Hacienda nos ha pedido para remitir. Pues conceptualmente, ¿este cambio de qué va? La ley antifraude lo que está recogiendo, y eso creo que es lo que nos importa desde el punto de vista de empresas, es el momento temporal en el que se declara el libro, lo están adelantando y lo están paralelizando al mismo momento en que se crea la factura.
De tal manera que cuando nosotros estamos creando una factura de cliente, a la vez estamos incorporando la información que se declaraba Hacienda en los libros. Y con eso ahora es el conjunto factura. Y esos dos puntos se han unido temporalmente y se han anticipado. Como decía Francesc, y esto es realmente lo que nos va a provocar el cambio en las organizaciones. Porque el resto, el 99% de la normativa de las dos, de ley antifraude y de CREA y CRECE y del reglamento de obligación de factura electrónica, está destinado a los desarrolladores de software, ¿vale? Pero el 1%, ¿vale?, que es lo que no se ve, es realmente lo que nos afecta a las organizaciones. Y es eso, el unir temporalmente este proceso, ¿vale? Entonces, sí, hay una parte que depende de nosotros y la parte que depende de las organizaciones, de las empresas, es justo la afectación que tenga o estudiar la afectación que tiene el traslado de ese momento temporal. Es decir, el hecho de que yo no pueda modificar facturas, que no pueda eliminarlas y que además se tengan que comunicar o no a la agencia tributaria esto y que se adelante ese momento temporal de la información fiscal al momento de facturar, nos implica unos conocimientos de factura también en las organizaciones, ¿vale? También lo ha anticipado Francesc, que no tenemos muchas de nosotros, ¿vale? Tenemos desconocimiento del reglamento de facturación y lo aplicamos por analogía, es decir, lo que hemos ido haciendo durante toda la vida de nuestra organización y lo que hemos visto hacer a otro, que era el que hacía las facturas, ¿vale? Y no necesariamente eso estaba bien hecho, ¿vale? Entonces, ahí tenemos ese primer cambio cultural, ¿vale? Francesc ha comentado el más obvio, pero bueno, podríamos sacar aquí unos cuantos malos hábitos de facturación debidos al desconocimiento, ¿vale? Y por otro lado, creo que también en la factura electrónica, un punto donde a veces nos olvidamos es, no se trata solo de enviar la factura al cliente, el cambio que viene es tener controlado los cobros y los pagos que estamos generando o que percibimos, ¿vale? Que también es un gran olvidado en muchas organizaciones, sobre todo de ámbito pequeño, ¿vale? Entonces, creo que es los dos aspectos en los que como organización tenemos que trabajar, ¿vale? Es, vale, uno, esos cambios que nos deriva el hecho de trasladar o anticipar temporalmente la información fiscal en la factura y no poder hacer modificaciones ni eliminaciones. Y por otro lado, no solo se trata de comunicar electrónicamente las facturas a nuestras clientes empresas, sino que también hay que tener controlado todos cobros y pagos. Y entiendo que ahí el canal será el que tenga que guiar a las empresas en esa adaptación de los procesos y en asumir los procesos, ¿no? Efectivamente, como asesor tecnológico que es, ¿vale? Y que puede acompañar en todo este proceso. Sí, Vicente, si queréis, entra tú y ya saltamos, si os parece, a la ley CREA y CRECE para no embarrarnos demasiado con el tema legal. No, yo simplemente comentaros. En Europa, los reportes fiscales, lo que es las declaraciones de IVA, se pretenden suprimir si se hace utilización de la facturación electrónica. Decía Víctor que tú haces la factura electrónica y luego lo mandas en PDF. No es así. Se pretende que la facturación electrónica en el servicio público de facturación electrónica, tú dejes una factura, la dejes ahí, y de ahí también recoges las que te envían a ti. Pero eso es en CREA y CRECE. Eso es en CREA y CRECE. En Verifactu, que es lo que estaba comentando antes Francesc, el impacto de Verifactu, que es el que tenemos más inminente, ese es el que estábamos comentando y hemos aclarado, porque además yo estaba contestando alguna pregunta del chat directamente porque lo preguntaban, que es lo que más le importa hoy, a día de hoy, ¿no? Además, es lo que tenemos más encima, ¿no? Que es la primera ley de antifraude y el impacto del Verifactu. Ahí sí que se prevé, o al menos lo que se desprende de la orden ministerial, el proyecto de orden ministerial, es que tú vas a, de hecho lo dices exactamente, ¿no? Para las facturas emitidas en papel tendrás que tener un código de Verifactu, que es el que te habrá dado, el que habrás generado con tu aplicación y que es el que te llevará, si lo lee una persona con el móvil, a la página web de turno, que es la que, dependiendo de cada administración, que te verificará que esa factura se ha presentado adecuadamente. Pero te lo decía por una pregunta que decía antes el chat que hemos mirado, ¿no? Se tendrán que enviar las facturas. Evidentemente, para la ley de CREA y CRECE que vamos a entrar ahora, la cosa se complica, incluso lo que ha dicho Ronald, ¿no? Que tienes que
que avanzarle el estado de las facturas, ¿no? La gestión de los pagos, ¿no? Que eso todavía lo complica un poco más, que es el siguiente paso. Perdón que era por alusiones directas y por matizar lo que me refería solamente a la ley antifraude, ¿eh? Sí, pero precisamente aquí es donde está No me extraña que la gente esté aburrida de este tema y que no se entienda, porque es que no se entiende técnicamente que se haga esto. Te digo que en Europa acabamos de recibir el jueves precisamente aspectos que tienen que ver con esta forma de hacer. Vuelvo a repetir, una empresa grande tiene 4 días para comunicar su factura. Una empresa pequeña, decimos que le vamos a obligar que en el momento de expedición tiene que hacerlo. Es decir, estamos obligando a operaciones mucho más complejas en el tiempo, por la temporalidad, a las empresas pequeñas que a las grandes corporaciones. Y además te dicen, oiga, usted si hace facturación electrónica, suprima los reportes fiscales, porque todas las declaraciones de IVA se basan en los contenidos de las facturas. Y si nosotros entregamos las facturas en un punto, la agencia tributaria dispone de toda la información. Y en Europa hay un informe de hace casi un año donde se va indicando exactamente esto. O sea, ¿que nos vamos a tener que tragar la ley? Pues ya lo veremos si lo vamos a tener que tragar. Pero no es de recibo cuando vamos frente a lo que se está proponiendo desde Europa. La supresión de los reportes fiscales en base a lo que estamos entregando. Y el ejemplo italiano que veremos después, yo entrego mis facturas en un solo lugar y recojo las mías en un solo lugar. Y los reportes fiscales han desaparecido. Y en el informe que remiten desde CEO España dice, y no solo los reportes fiscales, sino las declaraciones Ecoembes, sino lo que nos están pidiendo desde el INE. Todo eso desaparece. Entonces, en este batiburrillo que tenemos, no me extraña que los usuarios finales estén locos, pero esto es una responsabilidad del sector y de nuestro gobierno. Gracias, Vicente. Luego, es verdad, trataremos brevemente la factura electrónica en Europa y insistimos en el caso italiano. Pues si quieres, Andreu, sí, muy brevemente. La palabra y ya pasamos al siguiente capítulo. Muy brevemente. Ahora Vicente nos ha hablado del batiburrillo. Bueno, un batiburrillo enorme, porque nos complican mucho la vida. Pasa que no es que discrepe, pero me gustaría matizar la complejidad de este reglamento, de estas leyes, que al final al empresario le importa un pito que se llaman Verifact o que da igual, que tengo mi programa de facturación, me facturo y me olvido. La dificultad, la complejidad se la están trasladando a los fabricantes de los programas de facturación, de los RPs, de lo que sea, ¿no? Por lo tanto, hombre, es obvio que no tiene sentido que en España haya 40 puntos generales de entrada, no tiene sentido que nos diga ya el reglamento, el borrador de reglamento nos habla de facilitar las obligaciones fiscales cuando una parte de nuestras facturas las enviamos a FACE, otras a OKEFAC, a las otras a Osakidetza y además al servicio público a las de privados. Hombre, sería conveniente unificar en un único punto general de entrada y evitar cosas tan obvias, y en eso acabo, como por ejemplo el primero en estar incumpliendo con este futuro reglamento es la administración pública. Pero tú envías una factura a un ayuntamiento y te la rechazan porque está mal y te dicen, no, me la corrige y me la vuelve a enviar. Esto es incumplir la ley. No la ley de la factura electrónica, no, la ley. Una factura, una vez está emitida, si está errónea, hay que hacer una rectificativa o una nueva factura. Dile a un ayuntamiento que le vas a enviar rectificativa y nueva factura, rectificativa. Bueno, dicho de otra forma y volviendo a la parte que a mí me ocupa, me preocupan todos, pero me ocupa. Los empresarios, las pequeñas, las medianas, las micro, los autónomos, al final no les va a afectar en mucho, porque al final harán las facturas como las vienen haciendo. Solo va a afectar aquí el gran perjudicado, así en broma digo, el gran afectado es Microsoft. Porque ¿cuántos cientos de miles de autónomos en España hacen las facturas con Excel? Pues no, señor, pues Excel no es un sistema de facturación verificable. Bueno, vémoslo nuevamente desde la parte positiva y va a ser un impulso a la digitalización de estos autónomos y estas microempresas. Pero la complejidad se la han trasladado a los fabricantes, implantadores, desarrolladores de software. Es más fácil controlar a 500 que a 5 millones, claro, lógicamente. Gracias, Andreu. Pues vamos a... Sí, Mónica. Sí,
Precisamente lo que comenta Andreu se traslada a los fabricantes y, por tanto, también a los partners, ¿no? O sea, los partners que realmente son los que van a trasladar al usuario final cómo deben las empresas implantar y adoptar la factura electrónica y, bueno, y por ende, posteriormente o antes, depende de cuándo se aprueben la ley antifraude. Pero en este caso la ley Crea y Crece también crea una serie de oportunidades para todos los partners. Me gustaría que Mónica, ¿Sí? solo una cosa. Déjame ir con la ley Crea y Crece para dejarla clara y la obligatoriedad de la factura electrónica y pasamos con las oportunidades de los partners, porque empezamos con ley antifraude. Brevemente, es la segunda ley que tenemos en el horizonte. La ley Crea y Crece obliga a la factura electrónica, estamos esperando un reglamento. Podemos irnos para la obligatoriedad efectiva hasta 2026-2027, según van las cosas ahora. Si podéis contarnos un poco en qué consiste esta obligatoriedad de la factura electrónica por la ley que crece y qué perspectivas hay de implantación, pues os lo agradezco. ¿Quién lo hace? No sé. ¿Lo explico yo? ¿Lo puedo comentar yo? Venga, Víctor. Bueno, me animo. Que me corrijan. De lo que se sabe, esta ley se aprobó en 2022, más o menos en septiembre. Esta ley es un conjunto de normas que no solamente afectan a la parte de factura electrónica, pero tiene un apartado que es lo que nos remite hoy es la parte de factura electrónica, porque se hizo para fomentar la creación de empresas, reducir trabas administrativas o mejorar luchar contra la morosidad. Uno de los objetivos de esta ley era luchar con la morosidad, que sí que tiene que ver con la parte tecnológica que tiene esta ley. Básicamente, la factura electrónica se implantará, se dice que se implantará en un año en 2 tramos de facturación. Para las empresas que facturen más de 8 años, se implementará en un año una vez que se apruebe el reglamento técnico. Esto es que puede ser una carrera hacia adelante porque no sabemos cuándo se implantará el reglamento técnico. Y para los que sean inferiores al plazo de 2 años, cuando sean inferiores a 8 millones de euros. Básicamente, aquí sí que estamos hablando ya de un contexto real de factura electrónica. Aquí, como decía Vicente, esto ya sí que es todas las empresas. Existirá, vamos a decirlo así un poco, una especie de buzón en plataformas públicas o plataformas privadas tecnológicas. Tú desde tu software emitirás tus facturas y las tendrás que comunicar a un buzón, que puede ser un buzón público, y recibirás las facturas electrónicas públicas. Y ahí sí que va una factura completa, con tus líneas, con tus descuentos, con toda la información, tal y como se hace, por ejemplo, con sistemas como Edicom o otros sistemas que ya están operativos y que utilizan las grandes corporaciones, o la propia factura que existirán varios. Todavía no se ponen de acuerdo en qué formatos habrá, hay varios. Se comenta que existirá el factura será el formato más utilizable, el más común, y que existirá una plataforma. Esto hará que todas las empresas, ya ahí sí que se acaba el papel. Ahora estamos trabajando con todas las empresas que tengan que acogerse a esto, ya emitirán sus facturas y recibirán las facturas electrónicas desde esas plataformas, desde esos buzones. Y además, en posterior fase, se prevé comunicar el estado de cobro de esas facturas, el estado de pago en 60 días de esas facturas. Esto ya es un control total y absoluto, y eso también pasará por estas plataformas privadas. O sea, que sabremos qué facturas hemos emitido, qué facturas hemos recibido, pasarán por estas plataformas, y además el estado de cobro y pago de las mismas. Esto es el resumen así que yo entiendo que de lo que hemos podido asistiendo a charlas, leyendo reglamentos y normativas y reuniones a las que vamos asistiendo. Y ahora que me corrijan mis Gracias, colegas. Víctor. Pues sí, vamos con Xavier, que ha pedido la palabra para completar un poco este estado de cosas. Xavier, estás muteado. Simplemente algunos datos más a lo que Víctor perfectamente ha añadido. Varias cuestiones. Primero, la ley que decrece afecta solamente a empresas nacionales, es decir, si tenemos que facturar una empresa alemana, francesa o estadounidense, podemos enviarle el PDF. Obviamente no se va a conectar a ningún portal de intercambio de facturas nacional ni irá al portal de la EAT. Segundo, la ley que decrece no exime de seguir utilizando los portales de FACE para el B2G ni seguir informando en el SI.
¿vale? Por lo tanto, es otro canal más, de momento, que se suma a los ya existentes, ¿vale? Es verdad, el estado de una factura, cuando tú te descargas una factura, la tienes que aceptar o rechazar y después simplemente comunicar la fecha de pago. Esto es lo básico, pueden haber otros estados, pero estos son los básicos. Víctor lo ha dicho, empresas que tienen una facturación superior a 8 millones tienen 12 meses para adecuarse a subir facturas en formato XML, y las que son menores tienen 24 meses. Durante este periodo de 24 meses, recuerdo que convivirán simultáneamente la factura XML y PDF a la vez. Es decir, podrás subir al portal de intercambio de factura electrónica estos dos formatos. ¿Para qué? Para que las empresas de menos de 8 millones, que tienen una obligatoriedad a 24 meses, puedan seguir utilizando el PDF de momento mientras adecuan su sistema. No todos los formatos son válidos a nivel de XML. Para el portal público será factura E sí o sí, esto es así, y para los portales de intercambio electrónico será, pues, aparte del factura E, el CFAC, el EDIFAC y el VL. Por lo tanto, no hay número indeterminado de formatos, sino unos en concretos. Al final, la empresa decidirá con qué formato emite y pactará con el portal de intercambio en qué formato lo reciba. Con lo cual, la complicación técnica, tal como ha dicho por aquí Andreu, es una cuestión del integrador, del partner, ¿vale? Para poder manejar este tema. Poco más. Sí que deciros, pues, que nada, que estamos esperando, obviamente, que finalmente en el BOE aparezca esta norma, tal como he leído no hace mucho. La Comunidad Europea creo que puede dar alguna noticia el 6 de mayo de este año, alguna noticia de si esto se queda liberado y por lo tanto se aprueba, o queda, pues, aún en estudio, ¿vale? De acuerdo. Ronald, si quieres aportar. Sí, me voy a anticipar a Andreu, que siempre intenta buscar lo positivo. ¿Vale? ¿Vale? Y es también en esta secuencia temporal que tienen ambas leyes, ¿vale? Porque esto también a veces nos preocupa, porque dice, hostia, lo vamos a tener todo como muy de golpe, ¿vale? Entonces, si leemos la perspectiva temporal, los primeros obligados son los que facturan más de 8 millones de euros. Podemos asimilarlo que los primeros obligados son los que ahora están en el suministro inmediato de información, ¿vale? Entonces, estos no se enfrentan, es verdad, a la ley antifraude, porque estos ya lo pasaron en su momento, y son los que nos van a arrancar el funcionamiento de la factura electrónica. Es decir, el resto de pymes podemos estar un poco a la guaita, a la espera de cómo operan estos primeros obligados. Cuando digo estar atentos y a la espera, no quiere decir estar a la espera y quietos. Creo que muchos de nosotros trabajamos con empresas que están en el suministro de información y son gran empresa, y por lo tanto puede ser una oportunidad también para buscar sinergias con alguno de estos clientes o proveedores que tengamos que ya van a generar factura electrónica, ¿vale? Entonces, creo que podemos aprovechar el efecto inercia e ir entrenando, porque nosotros nos afectará en la segunda parte, como bien ha comentado Xavier. Es decir, secuencialmente al resto de pymes, primero nos enfrentamos a la ley antifraude, tener el software preparado para facturar, como hemos comentado, y en la segunda fase incorporaremos la comunicación de facturas electrónicas, ¿vale? Con lo cual, creo que va bien tener esa perspectiva temporal de que primero nos enfrentamos a concepto de facturación y luego a comunicar y generar esas facturas de manera electrónica y los pagos. Entonces, de nuevo, creo que nos centramos. Como empresa nos tenemos que focalizar en nosotros mismos, en nuestro proceso de facturación, en conocerlo y en conocer nuestro proceso de pago, ¿vale? Y secuencialmente tenemos ese margen de maniobra y aprendamos de las grandes o aprovechemos algunos de nuestros clientes grandes para practicar. Gracias, Ronald. Los que quedan, intentad ser breves, por favor, para pasar a los siguientes temas, al tema de las oportunidades para los partners, porque ese es uno de los puntos interesantes del debate. Andreu, si quieres... Sí, intento en un minuto. Vale. En primer lugar, no olvidemos los objetivos de la ley CREA y CRECE, que básicamente es la digitalización de las empresas y de los trabajadores autónomos, reducción de costes, automatización de procesos, pero sobre todo
minimizar o atajar la morosidad, ¿vale? Espero que desaparezca fase B2B, porque si no, no sé cómo vamos a atajar la gran morosidad. Bueno, este es el punto 1. Los que son del sector ya saben de qué les estoy hablando. En segunda parte, segundo que quería comentar, nos decía ahora tanto Xavier como Ronald lo de los 12 meses a partir de la publicación del reglamento, ¿de acuerdo? Tengo la intuición o el convencimiento de que cuando entre en vigor la obligación para las grandes empresas de 8 millones van a arrastrar a la obligatoriedad a los pequeños. ¿Por qué? Porque cuando una gran... No olvidemos que hablamos de generar factura electrónica. Hablamos, no, de enviar y de recibir factura electrónica. Cuando una empresa esté obligada a enviar y recibir, querrá recibirlas todas en formato electrónico porque va a simplificar mucho sus procesos administrativos de verificación y contabilización de facturas. Por lo tanto, en este escenario temporal, aunque sean 12 y 24 meses los de más de 8 y los de menos de 8 millones, pensemos en que a los 12 probablemente entraremos todos en la partida. Y finalmente, en el último borrado reglamento que leí hablaba de 36 y 48 meses para la obligación de declarar los pagos. Hombre, mal favor le hacemos a la ley Crea y Crece si nos vamos a esperar hasta el 2026 o el 2027 en comunicar los pagos de la factura, porque el principal objetivo de la ley es eliminar la morosidad de empresas que siguen pagando a 300 días fecha aceptación de factura, por decirlo de una manera. De acuerdo. Vicente. Sí, vamos a ver, mira, se ha presentado en Europa una modificación del borrador en febrero, el día 2 de febrero, y por eso algunos de vosotros decíais, bueno, y esto en mayo lo resolverán. Quiere decirse que a partir de ahí habrá los famosos 1 año o 2 años, y claro, seguramente llegaremos a Europa que en 2028 va a obligar a que la facturación en el espacio europeo sea en formato electrónico y con 2 formatos concretos que nos están obligando. Totalmente lo contrario de lo que tratamos de hacer. Lo que yo trato de decir es, esto no solamente es un problema de fabricantes. El hecho de hacer la declaración fiscal antes de la emisión de factura y tener que utilizar varias plataformas, la forma de trabajar de las personas, de los pymes y de las medianas empresas va a cambiar, y no por el hecho de que el procedimiento de facturación sea distinto, sino porque nos quieren obligar a hacer esto. Sabéis que ahora mismo existe FACE y FACE B2B. En el nuevo reglamento, el que se ha entregado en Europa, que ya hemos visto y analizado, ocurren cosas como la siguiente. Hay 2 años para hacer desaparecer el FACE B2B. Las empresas de País Vasco se van a comportar como empresas extranjeras. Por tanto, no van a estar obligadas a entrar en esta plataforma. Quiere decirse que la comunicación entre 2 territorios va a ser un poquito complejo y no tiene nada que ver con los proveedores de software. Si bien es que la agencia tributaria dice que ya nos conectaremos por debajo. Vamos, el despropósito es absoluto y desde luego vemos la legislación, pero sabemos que las leyes se pueden cambiar. Y esto es difícil de digerir por parte del sector tecnológico y, por supuesto, por parte de los consumidores finales. Y nosotros seguimos, bueno, vemos exactamente que las leyes cómo se están cambiando. Y depende del nivel de presión que se haga desde los sectores, si hará algo congruente o no. Lo que pedimos es un solo punto para entregar nuestras facturas. Uno solo. En una plataforma pública y gratuita, cumpliendo los estándares europeos y con supresión del verifacto y del sí. De acuerdo. Francés, entras tú y cerramos ya este capítulo. Sí, muy brevemente también. Además, creo que Andreu ha adelantado un poco lo que quería comentar. Es cierto que están los 2 plazos del año y de los 2 años. También es cierto que las grandes puede que arrastren a las pequeñas, ¿no? Porque la ley Crea y Crece de la factura electrónica, al final entendemos que la presión comercial, ¿no?, que puede hacer una empresa grande sobre una pequeña, pues puede hacer que le exija esto un poco antes. Por lo tanto, es verdad que aprenderemos de las del sí, estoy de acuerdo con Ronald. Es verdad que las pequeñas van a tener una obligación más, pero no es tan fuerte como la del sí, porque en el sí hay que presentar las facturas de venta y las facturas de compra.
Aquí estamos hablando de presentar solo las facturas de venta y además es algo que hace el software por debajo, ¿no? Por lo tanto, desde el software esto lo vemos más sencillo. Y finalmente quería añadir que así como la ley antifraude implica, ¿no?, o afecta a todos los usuarios, a todos los obligados tributarios, decía antes el ejemplo del café, ¿no? El que tenga un café o un TPV de estos que emita el ticket y tal tiene que cumplir con la ley antifraude. Recordar que la facturación electrónica obligatoria es entre empresas y solo a nivel nacional. Por lo tanto, aquellos pequeños comerciantes que emitan tickets, que ticket legalmente no existe, una factura simplificada, esta emisión no tiene que ser electrónica. Esto puede ser como es hasta hoy en papel, ¿no? Por lo tanto, como decía Ronald, para plantear, ¿no?, un correcto escenario de cómo nos vamos a enfrentar desde el punto de vista de calendario los pequeños, pues hombre, pensamos que los más pequeños, depende a qué se dediquen, tienen un calendario que se puede esponjar, que también vemos que se puede ir asumiendo a poco y que no va a ser un cambio que pueda irrumpir de forma muy, muy destructiva en un autónomo, en una pyme. Es lo que quería aportar. Sí, pues con todo lo que estáis comentando, bueno, y todo lo que se está hablando también en el chat, muchos temas técnicos que creo que bueno, todos los participantes lo están viendo. Queríamos enlazar con el tema de las oportunidades que había comentado ya antes para el canal, que también existen, y que me gustaría enlazar con dos preguntas que están lanzando en el chat. Que dice una pyme, dice, yo soy pyme y no me aclaro ni cómo ni cuándo tengo que implantar la factura electrónica, cómo me están ayudando las asociaciones, las confederaciones, ¿no? Y aquí, por ejemplo, entra claro el papel del canal, el papel de las empresas, el papel de los fabricantes, ¿no? Porque realmente, a pesar de toda esta complejidad y toda la polémica de implantación, de normas y de formatos, realmente el canal, desarrolladores por una parte, pero por supuesto también integradores, ISV y prescriptores, en definitiva, de la pyme, porque al final a veces la pyme cuenta con un prescriptor que es el que le ayuda a todo, ¿no? Va a tener esa oportunidad. ¿Cómo lo veis vosotros? En clave positiva, si puede ser, o negativa. ¿Quién quiere? Sí, Víctor. Bueno, pues yo creo que se ha comentado. Es verdad que hay un poco de confusión, pero lo ha comentado Francesc muy claramente. Los fabricantes se van a hacer cargo de esto y hoy están en esta mesa, están buena parte de los principales fabricantes de software que se dedican al mundo de las pymes y que son los mayores, mayoritariamente, ¿no?, los que pueden tener algún problema más porque no tienen departamentos de tecnología internos o les cuesta más entender esto. Luego de manos de sus asesorías fiscales, que serán también que es una de las apuestas que nosotros hacemos desde ADIS, ¿no?, que sean propiamente divulgadores de esta obligación de cumplimiento normativo y puedan aportarle a estas pymes autónomos que tienen siempre una asesoría un software que esté completamente habilitado y que se ocupe de resolver el problema. O sea, básicamente, esto será, pues como en su momento han llegado otros cambios normativos. Me tengo que retroceder mucho, pero los software calculan el IVA y la gente utiliza un software y si es un IVA reducido, pues utiliza reducido y calcula las tasas y luego finalmente se hace un devengo del impuesto, se presenta y esto suele ser, no diré transparente, pero suele estar resuelto en un software. Pues hoy tenemos un cambio normativo, dos cambios normativos muy fuertes en dos fases, Verifactu y Crece, que se ha explicado muy bien. Y lo que le animo es que busquen software de los que están aquí hoy en esta mesa, o si habrá decenas de fabricantes que estarán completamente homologados, que además ahora van a tener un proceso de homologación mucho más duro que hasta ahora. O sea, ahora van a tener que estar totalmente reglados por la agencia, por las agencias homologadoras, por la agencia tributaria en este caso, y que van a cumplir con esta normativa. Entonces, a través de su asesoría, que consulte con su asesor fiscal, su asesor, el que le lleve las cuentas, cómo tengo que prepararme para esto, que sepan los pequeños, los autónomos que sean pequeñitos, que sepan que se prevé unas soluciones gratuitas dentro de la plataforma pública, que esto está aprobado también, que saldrá en el reglamento, pero que siempre consulten a su asesor fiscal y que se pongan en manos de un buen software
que sepan, que sabrán, mejor dicho, que estará completamente arreglado y que se ocupará de cumplir cuando toda esta información un poco difusa algunas veces que nos llega esté completamente aclarada. En mi visión es positiva y que estén tranquilos. Sí, Ronald, no sé si Ronald, Francés, queréis comentar. Bueno, pues comento yo, Francés, primero. Bueno, pues a ver, yo lo planteo así. La pregunta es oportunidades para el canal. Entonces, yo lo que planteo para el canal es, estamos en una situación donde hay cierta confusión, donde tenemos un entorno de nuevos clientes para todo lo que es la entrega y desarrollo de software, dado que están trabajando con sistemas que no están adaptados. Estamos en un entorno donde se basan en dos normativas que su punto fuerte es la digitalización y que ponen en valor o en la necesidad de profesionalizar las empresas en el proceso de facturación y en los procesos de cobros y pagos. La oportunidad se ha descrito, creo que por sí sola. Estamos en un momento donde como canal podemos crear nuestra propuesta de valor basado en nuestra capacidad para dar asesoramiento tecnológico, asesoramiento de negocio y todos los software y servicios asociados para resolver un problema que van a tener un porcentaje mayoritario de pymes y autónomos en este país. Genial, pues Francés y luego Xavier. Sí, gracias, Ronald. Mira, estoy de acuerdo con Ronald. Sí que quería completar que la suma de estas dos leyes, y ahora voy a decir lo contrario de lo que he dicho antes, son diferentes totalmente, pero a 4 años vista, ¿no? La suma de estas dos sí que plantean claramente un escenario de transformación, de digitalización. Por lo tanto, la oportunidad para el partner aquí es inmensa. Yo creo que es la oportunidad más grande que ha habido en España en el ámbito de software de facturación, yo creo que en la historia, sinceramente. Quería añadir 2 temas a lo que comentaba Ronald. El partner, en nuestra opinión, el partner más tradicional, quizá ahora tiene una oportunidad de llegar a un segmento más bajo. Estoy hablando de los autónomos que tienen una gran necesidad de esta adaptación, porque además son los que, en la mayoría de los casos, están más lejos del conocimiento legal, de la tecnología y demás, ¿no? Por lo tanto, pensamos que el partner tiene este juego de llegar a este nuevo cliente de software, ¿no? Porque además estas dos leyes lo que de facto están diciendo, oye, ponte un software, ¿no? que te solucione todos estos, aunque es verdad que existe el gratuito y demás, ¿eh? Pero están diciendo, oye, ponte un software porque las ventajas para ti son múltiples, ¿no? Desde el punto de vista, alguien hablaba de la reducción de costes, ¿no? Que implica poder facturar electrónicamente y es cierto. Los costes operativos que comentaba, creo que era Andreu Bru, de la productividad, del aumento de la productividad, de que cuando alguien vea cómo una factura electrónica se introduce sola en su sistema, caray, es que querrán más, ¿no? Entonces, la oportunidad del partner está en ese acompañamiento, en esa transformación, en ese ir quizá a un segmento más bajo y también quizá en la formación de los nuevos, de cómo ajustarse bien a los procesos de facturación, ¿no? Lo comentaba Ronald, yo también lo comentaba, ¿no? Que hay cosas, ¿no? Procesos que hoy hacen las pymes o los autónomos que tienen que cambiar, por lo tanto, pensamos que es otra oportunidad. En estos partners también me gustaría incluir, como decía Víctor, a las asesorías, ¿eh? Porque este segmento más pequeño, donde pueden ir a buscar directamente ayuda, es a los asesores, ¿no? Por lo tanto, fijaros como el partner quizás pues más tradicional de pyme, ¿no? Y tal, pues ahora en nuestra opinión se le abre un abanico, ¿no? De oportunidades, y no solo porque la oportunidad es grande, sino porque es amplia, ¿no? Que quizás sería un poco el argumento final, ¿no? Que se ha ensanchado porque va a todos y evidentemente se ha ampliado porque la capacidad de digitalización, de aumento de productividad, de eficiencia y demás aquí es enorme. Sí, Xavier y luego creo que Vicente había... Sí, muy rápidamente. Yo quiero dar un mensaje de tranquilidad, sobre todo a las pymes, porque en el fondo lo que están viendo es, hostia, esto me va a costar mucho dinero y esto es muy complejo. No.
Hasta ahora vamos a hacer un poco, un poco ingeniería inversa, ¿no? Es decir, hasta ahora las pymes imprimían una factura, la podían enviar en papel, cada vez menos, y posiblemente la estaban enviando por email en PDF. Esto es lo que va a cambiar, ¿vale? ¿Cuál es nuestro trabajo como integradores, como partners, para ayudar a las pymes? Crear este módulo, este software, que lo que va a hacer puramente es decir, bueno, dame tus datos de la factura, yo los voy a transformar en un formato XML y automáticamente lo voy a subir al portal de intercambio que tú decidas adquirir. Puede ser un portal de intercambio de factura privado o puede ser directamente el portal de la EAT. Y no te preocupes, porque después, a la vez que subo, iré a buscar tus facturas que están allí y te las introduciré en tu sistema contable para que tú acabes de validar, verificar y gestionar el pago, ¿vale? Simplemente quiero daros tranquilidad. Estamos trabajando todos cuando tengamos, digamos, el documento reglamentario, que ya sabéis que ahí estará el detalle de cómo tenemos que actuar. Estamos todos trabajando en esa línea para que sea totalmente muy transparente para las compañías subir y descargar facturas en formato electrónico. Les vamos a quitar la complejidad, que estén tranquilos. Muy bien, pues Vicente, si quieres brevemente, porque estamos ya casi... Sí, no, simplemente por ponerle, vamos, que nosotros un sistema de facturación electrónica creemos que es vital y estimamos, vamos a poner dinero, estimamos que en España, con un sistema como el que tiene Italia, el ahorro sería de unos 4.000 millones para todas las empresas españolas. En Noruega se habla de 6.000 millones, en datos que los podéis recoger ahora del informe que manda Europa. Si somos capaces de hacerlo bien, este ahorro sería tan importante como el kit digital. Muy bien. Juan, si quieres... Juan, no se te oye. No se te oye, Juan. Que el último punto que queríamos tocar era de la situación de la factura electrónica en otros países europeos. En el caso de Italia, Vicente ha comentado que esa unificación que tienen en Italia es un valor interesante. No sé si Vicente quiere añadir algo o alguien quiere comentar algo de qué se puede importar de Europa en este caso. Yo lo he mencionado porque creo que es un reflejo claro de lo que hay que hacer y cómo se hacen las cosas bien. Esto lo sabe nuestra agencia tributaria, lo sabe el Ministerio de Economía y saben que existe la opción de colocar una plataforma única, pública y gratuita donde yo entrego todas mis facturas, recojo las mías, tal y como se estaba comentando Xavier, pongo los estados y me suprimen los reportes fiscales. Vuelvo a repetirlo, me suprimen el sí y me suprimen el Verifactu. Y además, otras agencias pueden acceder a esa información y pueden explotarla si tienen los privilegios y legalmente se les permite. Hablamos de Ecoembes porque toda la información de lo que ponemos en el mercado está en la factura. Por favor, no nos pidan datos que ya les hemos entregado con antelación, porque eso está legalmente prohibido. Entonces, un buen proyecto como el italiano, sé que les molesta, porque se lo decimos una y otra vez y no les gusta el modelo. Pues que sepáis que en Europa el modelo por el que están apostando es por el modelo italiano. Esto sí que es una simplificación para todo tipo de empresas. Xavier. Sí, totalmente de acuerdo con Vicente. Yo creo que hay que ir a modelos más racionales. De lo que yo puedo saber, creo que el modelo de factura electrónica en Francia, que iba a ser inminente, se ha retrasado hasta 2026. Y después, otra cosa que no es un detalle banal. Cualquier empresa que emita, cualquier pyme que emita una factura electrónica en formato XML a un portal de intercambio de facturas electrónicas privado, no se exime de que o bien ese portal guarde una copia en el portal público. Esto es importante, ¿vale? Tenerlo en cuenta. Es decir, o bien trabajas con un portal de intercambio privado o bien puedes acabar trabajando con el portal de intercambio público, ¿vale? Lo digo por un tema de costes, que también es algo que acabaremos
acabaremos hablando, ¿no? Tarde o temprano, de cuánto va a suponer mover facturas electrónicas si el modelo privado acaba siendo medio obligado, ¿vale? Vicente, quiero... No, en Italia las plataformas pueden trabajar directamente y esto, vamos, en ese contexto todo el mundo debe trabajar. Si quieres dejar los datos voluntariamente en plataformas privadas, eso es up to you. O sea, eso si tú quieres, nada te lo impide, ¿eh? O sea, el modelo italiano efectivamente permite hacer ese tipo de colaboración entre RPs directos. Hay gente que maneja directamente una comunicación y otros que quieren utilizar intermediarios, pero es totalmente opcional. Si alguien quiere pagar por entregar facturas, pues que pague. Y que dejarlas en abierto, pues que lo deje. Y dejando el certificado para que te lo firme otro, pues que se lo dejen. Pues muy bien. Pues yo creo que han salido muchos temas porque estamos en un momento de máxima complejidad con todos los temas de la programación de Verifact, lo que va por delante de la ley Crea y Crece, todas las implicaciones que va a tener para las pymes y todas las oportunidades de negocio que va a tener también para el canal. Solo una pregunta que iba a hacer antes de terminar. ¿Por qué que lo han hecho en el chat? ¿Por qué el País Vasco va a ser considerado extranjero? Supongo que por Ticketbuy, pero esa es una pregunta que, bueno, si queréis la podemos emplazar para el siguiente encuentro, que yo creo que va a tener que ser sobre la ley antifraude, porque también nos lo han comentado en el chat, que nos hemos adelantado, estamos hablando de la y es la ley antifraude de la que hay que hablar primero, ¿no? Pero en cualquier caso, yo quería trasladar, ahora Juan de todas formas también nos comentará, te quería trasladar todo el interés que ha generado este encuentro. Hay un montón de preguntas en el chat que yo creo que posteriormente van a poder ser contestadas por algunos de los expertos. Muchas de ellas han sido respondidas, pero bueno, posteriormente, si queréis, creo que se puede también contestar y en cualquier caso, creo que este tema vamos a seguir hablando en el futuro y vamos a tener oportunidad de saber las implicaciones que va a tener todo ello para la pyme. Muchísimas gracias a todos. Juan, cuando quieras. Yo me quedo con la frase de Francesc. Es la oportunidad más grande de digitalización en software de facturación de la historia de este país. Y efectivamente es un proceso de digitalización transversal, universal. Hay confusión en los clientes y por lo tanto hay una oportunidad histórica para el canal. O sea que... Eso es lo bueno. Mucho negocio a la vista, en teoría. Muy bien. Muy bien. Pues muchísimas gracias a todos y gracias también a los asistentes y nos vemos en la próxima.